Ahí se dan cuenta de las posibilidades de este equipo, que si somos francos, era un equipo bastante rudimentario. Estamos hablando de un equipo refractor muy rudimentario. Estamos hablando de 1609, que si lo recuerdan, aquí tenemos en un museo, ahí en Italia, me parece que es en Florencia, dos de sus telescopios. Si lo recuerdan, allá por 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía. Estábamos conmemorando los 400 años de la observación de Galileo. ¿Y qué creen? Que sacaron a la venta una reproducción del Galileoscopio. Ahí dice Galileoscopio. Un equipo de plástico, traía sus oculares, traía muy similar a lo que usó Galileo. Yo tuve oportunidad de ver a través de uno y francamente dije, ¿qué? Aquí no se ve nada. O sea, tiene mucha aberración, tiene mucho lo que quieran, pero también hay que considerar que los cielos en los tiempos de Galileo era lo que nosotros quisiéramos, aunque fuera a simple vista. Entonces, para ese año se conmemoraron los 400 años de la observación, no de la invención. Esto fue para 1608. Muy bien, dicho lo anterior, pasaremos a ver que vamos a contestar estas preguntas durante el desarrollo de la plática. ¿Qué es importante en un telescopio? Primero que nada, la apertura. Segundo, la distancia focal. Tercero, la relación focal, que es una F, se representa con una F. Y finalmente, ¿cómo vamos a calcular los aumentos? Aquí la cuestión de los aumentos es una cuestión delicada. Delicada en el sentido de que no porque sea crítico, sino qué es lo que queremos ver. No es lo mismo ver una porción del cielo con los ojos a ver una porción muy pequeña. ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Campo o queremos ver un objeto muy amplificado? Entonces eso lo vamos a responder durante la plática. Muy bien, empecemos por los tipos de telescopio. El primer tipo de telescopio del que vamos a hablar va a ser el refractor, seguido por supuesto del reflector y por último del catadióptrico. Son los tres tipos de telescopio básicos que manejamos. Así es que empecemos con el refractor. El refractor es el equipo con el que Galileo hizo sus observaciones. Una lente aquí al inicio y una lente al final. La manera como funciona un telescopio, cualquiera de los telescopios, pero vamos a referirnos directamente al refractor en este momento, es que la luz incide en el tubo del telescopio, pasa a través del objetivo, de la lente del frente, llega aquí, hace un cruce, que es un punto muy brillante, y eso es lo que nos va a permitir aquí en el ocular. En el ocular, en el telescopio refractor, se encuentra otra lente que va a doblar la luz y nos va a permitir ver la luz ya enfocada directamente a la salida de pupila. El telescopio refractor tiene ventajas, tiene desventajas. El diámetro de la lente representa la cantidad de luz que nos va a permitir captar. Los telescopios son algo así como un embudo. Si nosotros agarramos un embudo de este tamaño y salimos a la lluvia, nos va a captar muy poca agua. Pero ¿qué tal que agarramos un embudo de este tamaño y salimos a hacer la misma operación? Nos va a captar muchísima agua. El telescopio lo que hace es captar luz y entre más luz reciba, podremos ver objetos más tenues, que eso es lo ideal, ver objetos más tenues para poder ver más cosas. En el caso, por ejemplo, del refractor, ¿qué es lo que pasa? A medida que la lente crece, el largo focal, que es la distancia que va a recorrer la luz desde aquí hasta aquí, tiene que aumentar. Entonces es un tubo que cada vez va a ser más largo y no nos va a permitir hacerlo tan portátil. El telescopio refractor, como pueden ver, por lo regular son equipos de 40, 50, 1 metro, pasado de 1 metro, los equipos que usamos nosotros, pero hay más grandes. O sea que entre más largo sea la distancia focal, mejor tendría más luz, tendría más posibilidades de luz. No, tiene más posibilidad de luz en el diámetro de la lente.
entre más grande sea la lente va a captar más luz, pero como el largo focal en el caso del refractor es una función del diámetro, de la apertura de la lente, entonces se va a hacer cada vez más largo y eso no lo hace tan portátil. Pero no tiene nada que ver eso no tiene nada que ver en relación con la luz que pueda captar. O sea, No, la luz luz es largo en la focal parte del diámetro es el diámetro del Es que, a ver, de lo que- Sí. sí, adelante. es que aquí lo que cuenta es el tipo de óptica, o sea, el mecanismo adentro, de cómo viaja la luz adentro del tubo. Ujú. Ahorita que veamos el reflector, vas a ver cuál es la... Ahorita vas a ver qué diferencia. El telescopio refractor básicamente funciona así. Adelante. En realidad, entre más largo tiene más potencia, Aumentos. Ajá. aumentos. Pero a veces no es lo que queremos. Menos luz. Lo que queremos, además de luz, Sí, sí, claro, pero sí queremos tiene más campo. aumentos. Pero sí tienes razón, va a tener más aumentos, Claro, pero tiene sus inconvenientes Claro, por porque supuesto. si queremos más largo focal, pues 1 metro es manejable, pero ya más allá de 1 metro para transportarlo, llevarlo, ya no es nada práctico. Aunque sí son muy buenos telescopios, pero el inconveniente es eso. Muchas veces lo que necesitamos es portabilidad, y no precisamente de teléfono, sino poder transportar nuestro equipo óptico a donde queramos hacer nuestra observación. Pasemos al siguiente equipo. El siguiente equipo es un equipo reflector, perdón. Por ahí hay un señor que viene relacionado con una historia de una manzana, que es más conocido por su cálculo diferencial integral y su Por teoría de la inventar- gravedad, Por inventar la gravedad. por inventar la gravedad, que tampoco tenía nada que hacer el hombre, se la pasaba nada más leyendo, estudiando y demás. Se le ocurrió al señor Newton hacer un telescopio, él mismo desarrolló un telescopio, que es el telescopio reflector, llamado newtoniano, por ser desarrollado por él, y lo hizo puliendo una superficie metálica para hacer un espejo, y que la luz, es el mismo caso, la luz entra al tubo, pero en vez de pasar por aquí, en el inicio, por una lente y llegar aquí por otra lente, llega a un espejo, refleja, y llega un espejo aquí, que es el espejo secundario, que nos va a llevar la luz, el cruce es aquí, y nos lleva la luz al ocular. Este telescopio, como pueden ver aquí, no es un telescopio muy largo, es un telescopio manejable, tamaño, que digamos aquí, no sé, unos 500 milímetros, 600 milímetros, pero que nos puede dar muchísima más luz aquí. ¿Por qué? Porque podemos manejar espejos del tamaño que nosotros queramos, y entre más grande sea el espejo, más grande sea la apertura, más luz vamos a captar. El problema aquí que tenemos es que la curvatura del espejo no nos va a permitir ver de forma puntual todas las estrellas en el campo, sino que en el centro se van a ver puntuales, pero a medida que se alejan del centro, se van a las orillas, comienza a tener lo que se llama coma. Se comienzan a alargar las estrellas, los puntos se comienzan a alargar y no nos permite una buena observación. Aquí lo que necesitamos agregarle es un aplanador de campo, que es una lente que nos va a corregir ese defecto. Ahora, en el caso del refractor, que no les comenté, su defecto es que llega a tener aberración cromática. Muchas veces vemos a través de los equipos sencillos que nuestros objetos están puntuales, pero tienen una rayita roja a un lado y una rayita azul del otro. Ese es un problema porque causado por las longitudes de onda que no llegan al mismo tiempo. Entonces llegan a diferentes momentos y se reflejan en la imagen que estamos observando. Esto se corrige metiendo más lentes, 2, 3 o 4 lentes para corregir esto. Son dobletes, tripletes y cuadrupletes que les llaman. En el caso, por ejemplo, de la aberración por coma, se corrige con otra lente. Ahora, si vemos por aquí no me lo van a creer, pero este equipo sí lo venden, ¿eh? Es un equipo que parece como un esqueleto, en realidad sí lo venden. Aquí tenemos el espejo primario, el espejo secundario, que corresponde a este espejo plano a 45 grados, y portaocular y ocular. Y sí funciona. Ahora tenemos equipos, por ejemplo, de este tipo muy buenos,
de 8 pulgadas, de 10 pulgadas, de 12 pulgadas, maravillosos. Podemos tener equipos hasta de 16 pulgadas, 20 pulgadas, hasta 30. Claro que son equipos muy pesados que van a necesitar otro tipo de monturas, pero de que podemos hacer equipos grandes con aperturas muy grandes, sí se puede. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de precio por pulgada de apertura, es lo mejor que tenemos en precio. Es lo más barato por pulgada de apertura. Y son muy buenos equipos, muy luminosos. El siguiente equipo es el famoso catadióptrico. El catadióptrico funciona un tanto cuanto como un refractor, porque posee en la entrada una lente correctora, una placa correctora, que no hace más que corregir precisamente la luz para que no haya una aberración por coma, pero también va a tener el espejo secundario aquí. El recorrido de la luz va a ser mucho más largo en un paquete más pequeño, en un tubo más pequeño. Aquí lo que podemos ver es el recorrido de la luz. La luz entra aquí, toca el espejo principal, que si se dan cuenta tiene un agujerito aquí, tiene una perforación que tiene el propósito, en el tercer paso, en el segundo paso llega aquí al espejo secundario, que va a estar pegado acá, va a estar pegado en la lente correctora. Este es uno, por ejemplo, Schmidt-Cassegrain, este es un Maxutop-Cassegrain. La diferencia únicamente es el tipo de placa correctora. En el caso... Al revés. El de Sí. arriba es el Maxutop. No, el Maxutop es el que es un menisco. Hermano, me acuerdo que es un menisco. Ahorita no. A ver, ahorita lo checamos. Sí. Entonces, la única diferencia entre el Maxutop-Cassegrain y el Schmidt-Cassegrain es el tipo de placa correctora. Uno es un menisco, otro es Plano. plano. Ambos sistemas, aquí podemos ver en este, tienen el espejo primario justo pegado a la placa correctora. ¿Qué es lo que hace el secundario? ¿Qué es lo que hace el secundario? Refleja la luz que proviene del primario y lo manda a esta perforación que tenemos al fondo del espejo primario. Entonces allí es donde va a llegar el foco, ahí es donde se va a formar la imagen. ¿Qué es lo que nos permite esto? Largos focales maravillosos, pero son equipos más oscuros. Ese es el problema. Son muy portátiles, claro que son muy portátiles. Por ejemplo, un equipo 3 pulgadas y media es un tubo es un tubo de este tamaño que hace el trabajo de un largo focal de 1,25 metros, 1250 milímetros. Nos puede dar, como bien decía Robert, unos aumentos muy importantes en un tubo muy pequeño y muy transportable. Mucho más transportable, por ejemplo, que un tubo de 1 metro, 1,25 metros, que sería el equivalente, o de un tubo reflector. Son muy buenos. En la siguiente lámina vamos a ver la comparación del recorrido de luz entre los tres sistemas. En el telescopio refractor es muy sencillo. Entra la luz, se comienza a hacer el cono, llega al punto de cruce y después vuelve a abrir y llega al siguiente ocular, llega a la siguiente lente. Aquí, como se dan cuenta, al cruzar la luz, los objetos quedan de cabeza. En el telescopio reflector, la luz hace otro recorrido distinto. Entra a lo largo del tubo, refleja, llega al espejo secundario y pasando el espejo secundario hace el cruce, hace lo mismo. Se voltea de cabeza la imagen y además también se voltea horizontalmente y llega aquí al ocular. En el tercero de los casos, tenemos el catadióptrico. El paso de la luz va a ser todavía más distinto. Llega al espejo primario, se refleja en el espejo secundario y nos lleva aquí al cruce de la luz y nos lleva aquí al ocular. Esos son los tres sistemas básicos. En el telescopio reflector y el telescopio Catadióptrico. catadióptrico, ambos usan el reflejo de un segundo. Así es, un espejo secundario. En estos dos sistemas siempre vamos a tener un espejo primario. A diferencia del refractor, que utiliza únicamente lentes,
en los dos sistemas siguientes, reflector y catadióptrico, vamos a tener un espejo primario. La diferencia en el catadióptrico es que va a tener una perforación